Bueno, el objetivo de esta tercera y última charla es presentar un poco cuáles son aquellas herramientas que podemos usar como para que esta filosofía se mantenga en el tiempo. En la primera vimos un poco cómo hacer todo el mapeo, cómo ir encontrando las posibilidades de agregado de valor en los procesos. Ya en la segunda vimos algunas de las herramientas que podíamos usar como para aumentar ese valor agregado. Y en esta presentar un poco también cómo hacer para mantenerlo y qué desafíos, porque sabemos que obviamente se van a encontrar con restricciones al cambio, con restricciones en la implementación. Entonces contar un poco también desde la experiencia algunos tips para hacer que esto se mantenga eficazmente. Obviamente todo este tema la filosofía en sí de Lean da para profundizar mucho más en el tema. Eran unas charlas introductorias y el objetivo que teníamos era, bueno, despertarles un poquito el bichito de la curiosidad para aquellos que no la conocían y que se les despierta esa curiosidad de empezar a pensar en estas herramientas y en este camino. Así que bueno, ese es un poco el objetivo. Les agradecemos a todos los que estuvieron participando desde el inicio. Como siempre, bueno, el objetivo de la charla es que sea un ida y vuelta, que todas las preguntas, las dudas, los comentarios, las experiencias personales que cada uno haya tenido las pueda compartir, nos pueda ir frenando en cualquier momento de la charla para hacer su aporte con el chat, o tienen todos los micrófonos habilitados. Y bueno, al fin de esta charla también les vamos a estar mandando, como en las anteriores, el certificado y el material para que tengan disponible. Así que, bueno, quedamos acá en el resto. Bueno, lo de Crow ya lo conocen, así que no se los vamos a contar, lo de Ariel también. Arrancamos, vamos directo. Vamos a los bifes. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, ya me conocen a mí, si es la primera vez que están. No googlean. Googlean, exactamente. Bueno, ¿qué tendríamos para hoy? Vamos a hacer un breve repaso de la sesión anterior. Vamos a trabajar sobre lo que yo denomino descubrimiento. Vamos a trabajar sobre actividades que sostienen la cultura o el cambio cultural y algunas reflexiones. ¿Qué tiene esta sesión en particular diferente a las anteriores? Es que voy a intentar que sea más participativo, porque es un tema que, si bien yo le doy un enfoque más duro, es blando, porque es la cultura, y dentro del paraguas de la cultura entran muchas cosas. Conocemos las organizaciones de la zona, de la región, sabemos los desafíos, las debilidades que tienen, y me parece que va a ser mucho más interesante si podemos conversar. No me molesta que me interrumpan. Voy a tratar más allá de todo lo que vamos planteando, voy a tratar de no leer tanto, sino de que podamos conversar, porque da para charlar, así que les pido encarecidamente que me interrumpan. Vamos brevemente. Nosotros en la primera sesión planteamos que Lean se puede definir por sus herramientas, por el sistema y por la filosofía. Ya las herramientas las estuvimos conversando, no en su totalidad, pero ya vimos que hay una batería de cosas, pero que solamente las herramientas, por existir o por implementarse, no significa que sean parte de una organización Lean o Lean Manufacturing. Entonces, lo que viene ahora es cómo hacemos para que esas herramientas tengan un sentido o un contexto que permita que funcionen hacia Lean. Es decir, una herramienta de resolución de problemas funciona, si resuelve el problema funciona, pero no necesariamente estamos haciendo Lean Manufacturing por estar utilizándola, ¿ok? Entonces, esta es un poco la introducción, y quería traer esta diapo de la primera charla. Mis objetivos puntualmente sobre esta charla tiene que ver con que del dicho al hecho hay un largo trecho. Este es el recorrido por mar de Argentina hacia Japón. Es largo, pero me parece que no es un viaje que haya que hacer de un tirón, y que es un viaje que dura tiempo. Entonces, simplemente saber que
ese largo trecho nosotros lo conocemos y acompañamos a muchas empresas a transitarlo, pero nadie se transforma en una empresa Lean de un día para el otro, ni siquiera en un año, para que tomen dimensión. Y por otro lado, que sirva esta sesión, la última también, como checklist. Yo puse este nombre, capaz que hay otro nombre más técnico, pero a lo largo de todas las diapos y de los temas que vamos a ir viendo, me interesa que ustedes puedan ir haciendo como pequeñas autoevaluaciones. Y si las pueden contar, mejor aún. Es decir, pueden llevárselo como pequeño secretito o contarnos que va a venir bárbaro para poder usar ese tema para bajar más conceptos. Para arrancar, entonces, acá hay tres pilares o tres requisitos a la hora de pensar en Lean Manufacturing. Una es liderazgo, y preguntamos si tenemos el liderazgo para que sea un éxito. Ahora vamos a ver qué es cada cosa. La motivación al cambio, si somos una organización que busca el cambio, o cómo reacciona mi organización al cambio. Mi organización y yo mismo, obviamente, pero bueno, no siempre somos donde trabajamos. Y contar con resolvedores de problemas, que no son los simuladores, sino que son personas a las que podés invitar a resolver algo, ¿no? Que es todo un perfil que se necesita para este tipo de iniciativas. El líder de la iniciativa Lean, ya sea usted u otra persona, debe tener tres habilidades. Y acá les pregunto, o vayan anotando, si hay alguien con capacidad para desarrollar un plan, si hay alguien con capacidad para articular ese plan, porque puedo planificar muy bien pero no ejecutarlo, si esta persona puede involucrar a otros, y si tiene la capacidad de actuar según el plan. Muchas veces hay un proyecto, hay un plan, pero a la mitad del proyecto cambian las prioridades, cambian los objetivos y terminamos haciendo otra cosa. Eso es muy común en las empresas. Obviamente que el apoyo de la alta dirección es fundamental, y hay pocas cosas que hace un gerente que cambian tanto como la cultura, tanto la cultura como la implementación del Lean. Porque muchas veces puede haber iniciativas de otro índole, digamos, de reconversión tecnológica o de nuevos procedimientos, pero cuando hablamos de Lean es transversal a la organización y tiene un impacto que no se parece a otros. ¿Bien? No es lo mismo implementar Lean que certificar una norma, incluso haciéndolo conscientemente, ¿no? Que sabemos que los que certifican normas a veces toman atajos. El siguiente punto tiene que ver con la motivación al cambio, que obviamente, ¿quién motiva a implementar Lean? ¿O quién motiva a mejorar un proceso? Y es la supervivencia. Tanto que de repente los números de la empresa no den y que haya que hacer cambios, como que tal vez el cliente esté reclamando. En algunos libros dice que a veces es el mismo cliente el que te dice implementar Lean. No te lo dice con esas palabras, en realidad te reputea, pero lo que nosotros interpretamos es que te está diciendo concéntrate más en el cliente y agrega más valor y no hagas tareas que no le sirven a nadie. ¿Qué cambios aparecen, digamos? ¿A qué llamamos cambio? Y primero reconocer que necesitamos cambiar para alcanzar un objetivo, una meta. Reconocer que esos cambios son incómodos e incluso dolorosos, y reconocer que habrá fuerzas dentro y fuera de nuestras áreas, no de nosotros mismos, que van a tener otras motivaciones y que pueden estar más volcadas a sostener el status quo. Y bueno, a menudo nos empujarán con la dirección equivocada. Por lo tanto, habría que agregar hasta un cuarto punto, que es el de negociación, ¿no? Que es una pata fundamental, pero yo lo meto adentro de liderazgo. Y por último, los resolvedores de problemas. ¿Qué es un problema? Es la diferencia entre lo que hay y lo que debería ser. Me van a preguntar qué definición de problema es ese, y ese es el que pasa en las empresas.
Lo que pasa es que lo que es y lo que debería ser no siempre tiene tanta claridad. Según Lean, digamos, vamos a tener un problema cuando no tengamos, digamos, mejor dicho, un estándar. Por lo tanto, la diferencia entre lo que es y lo que debería ser es cualquier cosa. Cuando el estándar está definido pero no se cumple, o cuando el estándar no sirve. Es decir, se cumple, pero un proceso se cumple a la perfección, pero no es lo que estamos buscando. Básicamente son tres grupos que permiten encasillar los problemas. Y los resolvedores de problemas tienen que poder tanto tener la mirada para identificarlo, como para resolverlo. ¿Bien? Entonces volvemos, digamos, y acá, no sé si se acuerdan el truquito de anotar. En el menú del Zoom hay un botón al lado al lado del chat, creo que hay una opción que dice anotar. No sé si... Lo vimos en la primera, lo usamos. Sí, alguno capaz que todavía no... que dice, bueno, dibujar, y ustedes pueden hacer como cruces, como estoy haciendo yo ahora. Y también borrarlo. Y yo les quiero preguntar, hasta que ustedes se encuentren, en cuanto a liderazgo, si tienen los líderes estos tres requisitos necesarios, digamos, lo que dijimos, que es para armar un plan, para involucrar a otros y para no desviarse del mismo. Entonces, lo que les pido acá, si lo quieren tirar por el chat, si quieren activar el micrófono, es bien. Ahí Milka puso que están ok con eso. Ya es un montón. Ahí hay uno diciendo que no. Pensemos en la organización y busquemos 3 o 4, tal vez jefes o supervisores que podríamos estar hablando de esto con ellos, ¿no? Digamos, no que sea una organización llena de líderes, porque no existe eso. Bien. Bien. Ah, mirá, no me lo esperaba. Los que están poniendo ok, se basan en que ya llevan proyectos y que ya tienen gente que lidera proyectos, ¿no? O que al menos tienen identificado quién les parece que podría ser. Bien, ¿alguien quiere justificar por qué puso ok? Con el micrófono, digo. Bien, seguimos. Vamos a motivación a cambiar. Debemos desarrollar la motivación para cambiar. Será una tarea clave de los líderes. Deben ser capaces de convencer a la población activa, o sea, a la organización, que los cambios no solo son necesarios, sino deseables. Este es el punto de inflexión, ¿no? Es decir, vamos a cambiar porque les va a gustar el cambio y no porque hay que hacerlo. Ahora lo vamos a ver en otra diapo eso. Y aunque a corto plazo va a incomodar, lo vamos a sostener. Y esto está bueno, que deben entenderse los cambios más que justificarse. ¿Dónde están parados? Yo puse ok, no ok, es muy binario esto, muy de blanco-negro, pero ¿dónde están parados? Y un poco más allá de todas las restricciones al cambio que son como inevitables al ser humano, un poco si tienen como si consideran que la organización tiene como la habilidad de gestionar ese cambio y de alguna manera ir llevando esas restricciones y que las restricciones no sean más grandes que la motivación a cambiar o que la capacidad de gestionar ese cambio. Exacto. Pueden votar, ¿eh? Acá también. Creo que inconscientemente muchos tenemos la motivación de cambiar, hay que ver si después... También pueden ponerse en el medio, ¿no? No sé si Juan le roba al casillero o lo quiso poner en el medio. O lo tachó para no...
La idea fue ponerlo cerca, pero no en el casillero. Ok. Pasa nada. Juan ¿El es resto? pequeño, así que está acostumbrado a gestionar los cambios. Sigo, si quieren, les voy reforzando también lo que dice Marina. También hay que dimensionar qué cambios se proponen, ¿no es cierto? En general, para seducir y para involucrar, se suelen hacer incluso promesas que omiten tal vez el recorrido, ¿no? Entonces, esto es más bien como si tuvieras que dejar de fumar o una cosa así, ¿no? Que vas a estar bien, vas a respirar mejor, pero después a la semana tal vez nadie te cuenta de la abstinencia. Entonces, el proceso de cambio, como está planteado en Lean, es gradual y es casi infinitesimal. Pero a lo largo de un tiempo, tal vez de 3 meses o 4, se puede hacer un recorrido y entender, y ahí está donde la gente por ahí se convence más, que con pequeñas acciones se logra producir un efecto. ¿Bien? Bueno, acá no tuvimos tanta participación. Y con los resolvedores de problemas, obviamente que necesitaremos una mentalidad de resolución de problemas en la fuerza laboral. No puede caer en un héroe o un ícono de la organización todo el proceso de análisis y de definición de las soluciones y de la implementación de las mismas. La gente tiene que poder incorporar estas herramientas. Lo que se suele sugerir, digamos, cuando nosotros llegamos a las empresas es empezar con los perfiles más proactivos en este sentido y no ir con el grupo de tal vez gente más reacia al cambio o que está tal vez con algún tipo de enojo o bronca que no permita, digamos, una conversación respecto de un lugar mejor. Entonces, siempre es importante poner en la mesa, y sobre todo al inicio del viaje, a las personas más propensas a la resolución de problemas y también los más propensos a cambiar, ¿no? O que pueden adoptar el cambio más fácilmente. Bueno, me alegro mucho por los resultados. Mejor de lo que sospechábamos. Sí, sí, exactamente. Ok, entonces... Así, Pedro dice mentalidad más un proceso de tratamiento de problemas. Sí, obviamente hay un montón también de herramientas que ayudan Exacto. a gestionar esa resolución de problemas, digamos. Una de esas la vamos a ver ahora más sobre el final, pero un perfil que se suele encontrar, y esto capaz que no digo que les cambie de opinión a los que votaron, pero un perfil es aquel que resuelve todo, pero no lo hace con un método o no lo hace con un pensamiento más sistémico. Vos me vas a decir, bueno, che, tengo un supervisor que viene de ser un muy buen operario y que conoce el proceso, conoce los problemitas más chiquititos, y siempre me salva las papas. Eso, si bien es una persona resolvedora de problemas, no necesariamente se va a adaptar a la metodología de Lean. ¿Bien? Recuerden que, no sé si dije este ejemplo, lo digo ahora, hay como un dicho en la bibliografía de Lean que dice que si resolver un problema llevara un año, vamos a suponer como para tener un plazo largo, el tiempo dedicado a entenderlo y a medirlo llevaría 9 meses. Es decir, Lean propone, de hecho es una metodología que permite aprender, ahora lo vamos a ver también. Lean propone entender e ir a fondo a la causa raíz de los problemas para después resolver y que esa resolución sea de rápida implementación y que se sostenga en el tiempo. Por eso, a veces muchas cosas son parches y cuando vamos a las empresas nos damos cuenta que hay cosas que funcionaban de una manera y ahora funcionan un poquito mejor, pero sin un análisis más profundo del problema que resolvía. Entonces, ese no es un resolvedor de problemas, ese es un apaga incendios, si querés. Pero bueno, lo vamos a ir recuperando el tema. No sé si alguien tiene algo para decir o si conocen este tipo de perfiles.
Bien, paso. Lo que sí voy a tener que... Hay grandes resolvedores de problemas autónomos que son grandes... compositores de cambios. Exactamente, exactamente. Bien. Ese es bueno, eso es interesante. Vamos a ver ahora cuando avancemos cómo se arman los equipos, pero los perfiles hacen al éxito o fracaso del proyecto. Bueno, acá creo que es borrar todos los dibujos y paso. Bueno, gracias por participar. Una pequeña paradoja, Lynn, que me gustó. Estaba preparando un poco esta capacitación y lo encontré y me gustó. Esto se los dejo, el texto se los dejo para cuando reciban el material. Pero Lynn tiene más que paradoja, tiene una contradicción, que es, por un lado proponemos la estandarización y por otro lado proponemos el cambio. Y a todos les decimos que hay que estandarizar para ser predecibles y para reducir la variabilidad, pero por otro lado estamos constantemente modificando aquellos estándares. Y eso es Lean, eso es Lean. Es poder continuamente revisar aquello que se fijó. Porque cuando se fijó porque el cliente, porque identificábamos que agregaba valor para el cliente. Y a veces cambia el cliente, o cambian los procesos, o cambian los productos, y siempre hay que volver a revisar el estándar fijado. Esto es como algo decorativo. Otra forma de ver el cambio cultural o el contexto en una organización a la hora de implementar Lean son estos 4 puntos. Uno tiene que ver con entender la filosofía y el pensamiento, o sea, entender hacia dónde vamos y no solamente la herramienta. Desarrollar las primeras rutinas y luego el cambio cultural. No es al revés. No es que hasta que todos sepan Lean y hablen en japonés no vamos a poder arrancar, sino que al revés. Compartir los conocimientos y aprender rápidamente, que es un poco también hace a los perfiles que seleccionemos, y lo que son las votaciones o las decisiones rápidas entre empleados y gerentes, ¿no? De no burocratizar el proceso. En cuanto a entender la filosofía, ¿qué es lo destacable de esto? Es lo que hay arriba del iceberg, el 20% de Lean que se ve, son las técnicas, las herramientas, las tecnologías, todo lo que estuvimos contando y que sabemos que existen, desde lo que es un diagrama causa-efecto de Ishikawa, los 5 por qué, Kaizen mismo, como herramienta. Pero atrás de eso tiene que haber un entendimiento, ¿no? Tiene que haber, bueno, como dice acá la diapositiva, liderazgo, trabajo en equipo, respeto, pensamiento sistémico. Y eso es algo que se puede ir preparando en la organización. Nos pasa muy seguido que lo que frena finalmente un proceso de implantación o de cambio es tal vez la poca preparación para trabajo en equipo que existe. Y si bien no es algo de nuestro dominio, sí lo podemos identificar. Y eso se puede atender, digamos, existen numerosas formas de fomentar y desarrollar el trabajo en equipo en las organizaciones. Pero sería un error pensar que porque la gente se lleva bien, puede trabajar en equipo, por ejemplo. Y ese tipo de situaciones puede hacer interrumpir o fracasar un proceso de implementación. Por otro lado, como decíamos, primero la rutina, luego cambio cultural. Las empresas con éxito primero llevan a cabo el cambio de comportamiento y después se produce el cambio de actitud y finalmente el cambio cultural. El enfoque Lean es inverso al que estábamos hablando recién. En vez de comenzar por el cambio cultural hasta modificar el comportamiento, es ir trabajando de a nichos, de a pedazos, de a procesos, productos. Es la única manera que la gente pueda, la gente digo, no el personal de planta, el personal de la línea, es todos puedan entender cuál es su función, su rol, qué aprendizajes tiene y qué beneficios obtuvo una iniciativa bajo esta metodología.
Por lo tanto, y esto es, digamos, no solamente porque nosotros lo hagamos así, sino porque se sugiere en la bibliografía en general, primero visibilizar, tener un golpe de efecto. Después, que las personas puedan adecuar su hábito y sus conductas a ese nuevo proceso, que es visible y que es fácilmente reconocible, que no está funcionando como se previó. Y finalmente, que la empresa comience el cambio cultural. Ahí dice cultural, pero siempre a nuestros clientes les decimos, empecemos por un proceso en donde haya resolvedores, donde haya posibilidad de cambio, que ese cambio se vea, que no sea un cambio infinitesimal o no visible, y sobre un proceso que pegue en algún número, ¿no? Puede ser en productividad, en dinero, digamos, en facturación, porque la visibilidad también contagia, ¿no es cierto? No sé si alguien tiene algo para decir hasta acá con las iniciativas que lleven adelante. Algo interesante acá, me voy a ganar un par de enemigos, pero pasa con las normas ISO, por ejemplo, ¿no? En donde de repente hay que trabajar bajo una cierta regla o normas que la empresa no estaba acostumbrada, y es prácticamente obligatorio. Entonces, no es ese el espíritu del Lean, aunque las normas sean tan importantes como la misma filosofía, no ese es el abordaje. El tercer punto, y acá volvemos, recuerden la sesión pasada que hablábamos de estandarizar, de revisar, de desarmar el proceso en pedacitos, de observar, de medir, todas esas, de involucrar al personal, todas esas actividades hacen que la empresa aprenda. Y por ahí no es un término que nosotros solemos escuchar con frecuencia, pero pasa. Muchas veces hemos trabajado con supervisores que creían que sus supervisados trabajaban de una manera y eso no ocurría, porque solamente se miraba la salida del proceso. Y ese aprendizaje hace que la persona, además de conocer más su proceso, pueda accionar sobre él mismo. Pues tal vez no acciona sobre algo que no conoce. Bien, la empresa que aprende, ¿no? Ya estábamos hablando. Entonces, aprende a ver los problemas cuando ocurren y hacerlos visibles. Hay que atacar y resolver problemas de inmediato, donde y cuando ocurren, no acumularlos, no llevarlos a un análisis pesado cuando hay cosas que se pueden resolver rápidamente, y compartir esos nuevos conocimientos con toda la organización. Acá hay un ejemplo que estoy seguro que les debe pasar a ustedes también. Es la gente que sabe mucho de algo y que solamente esa persona lo sabe. Pasó mucho el año pasado, en medio de la pandemia más dura, que esa persona tal vez tenía edad para no asistir, y que solamente esa persona sabía cómo correr un proceso, y las empresas se veían afectadas por eso, porque el conocimiento no estaba disponible, y era como una adivinanza, o era por verlo trabajar que alguien podía entender cómo trabajaba. Y si bien ese proceso puede que no tenga un problema de eficiencia, o que no sea un cuello de botella, y que esa persona trabaje perfecto, al momento de que no esté más, se transforma en un problema. Y rápidamente algo que no era cuello de botella pasa a ser cuello de botella, o pasa a ser riesgoso, o tal vez no termina de agregar el valor al cliente, que es lo que finalmente estamos buscando. Entonces, ahí están los nudos a desanudar. Me preguntan, ¿es lo primero que haría? Y no es lo primero que haría. Si hay 3 tipos que tienen 70 años y que son los mejores soldadores de la empresa, no sería la primera acción, no sería visible, y generaría incluso hasta una mala lectura por parte de mucha gente, en decir, bueno, o lo quieren jubilar, o lo quieren echar, o lo que sea que alimente ese tipo de fantasmas. Pero sí
que el conocimiento no está disponible es algo a detectar y a atender. ¿Alguien tiene? Me imagino que alguien tiene algún ejemplo de este tipo. A ver. Si la empresa llegó a la instancia de tener 3 soldadores de 70 años, no pudo identificar el problema antes. Perfecto. Bien, o tuvo otros problemas, digamos, y apretó los dientes y dijo, vamos para adelante. Ese es Sí, y por ahí esos problemas, hasta que no pasó la pandemia o no pasó esa situación, no estaban tan expuestos. Pues si, bueno, eran 3, ¿qué podía pasar? Te faltaba uno, bueno, tenías 2 más, y bueno, hasta que en el momento te faltaron los 3 juntos. Y A sí, ver, obviamente. ¿cuánto hace la empresa para estimular esta conducta y cuánto hace de la competencia interna lo contrario? No la entiendo, che, perdón. Pablo, ¿Querés, ¿querés explayarte? Pablo, querés abrir el micrófono? Sí, sí, cómo no. Quiero decir que a veces todo esto que suena lindo, con la conducta cotidiana de la conducción de la empresa, genera todo lo contrario. Para destacarse, para ascender, lo que hace el que acumula conocimiento es tratar de no compartirlo, porque así le va bien. Sí, sí, Y es así una se herramienta supera. de poder, claro. Exactamente. Entonces, ahí hay una conducta muy clara de la conducción, pero a veces el que conduce también hace lo mismo. Sí. Sí, acá, Sí, digamos... eso habla de un problema de liderazgo también, claramente, porque si la persona Estaba por no es decir eso. capaz de transmitir esos conocimientos y hacer que su equipo funcione mejor, digamos, claramente más allá del problema de la competencia, también hay un problema de liderazgo en esa organización. Exacto. Primero, gracias Pablo por el comentario. Sí, es real, pero también, digamos, un poco por experiencia, no son esas empresas las que quieren implementar Lean. Ahora, eso, digamos, si eso está flotando en la organización, a menos que llegue, no sé, un gerente nuevo que tal vez viene de General Motors y dice, che, allá funcionaba, y no hace una buena lectura de cuáles son las reglas, ¿no? Explícitas e implícitas de una organización. En general, si pasa eso, pasan otras cosas. ¿Bien? Ahora bien, también puede existir una persona que hace muchos años que sabe hacer algo, que nunca generó ruido, y que de repente por un evento, saquemos la pandemia, porque es algo que nadie esperaba y, digamos, no sé si aplica, digamos, no está en ningún libro, tampoco todavía no se escribieron, pero sí, cuando vos ponés, y acá te tiro un poco con la metodología, ¿no? Cuando vos ponés el concepto de agregado de valor y de flujo de trabajo, digamos, flujo de valor, en la mesa, y este es un componente más, puede que tenga otra interpretación, digamos, ¿no? De decir, bueno, ok, ¿podemos este proceso dividirlo en 2, por ejemplo? ¿O podemos dejar que Roberto, que es el soldador número 1, en vez de hacer 10 tareas, pase a hacer, no sé, 3? ¿Bien? Digamos, esto estoy hablando sin conocer el caso y estamos imaginando que hay un soldador, ¿no? Pero en general, cuando no está contaminado por esta idea que vos traes, es posible. Y siempre enfocándolo desde el agregado de valor, no desde este tipo no puede saber todo solo, ¿no? Sino que si este tipo no llega a estar, nuestro flujo se frena y no podemos agregar valor y nuestro lead time se agranda y vamos a tener reproceso y vamos a tener horas extras, etcétera, 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 que desde el punto de vista del Lean es negativo. Ahí es donde un poco cambia el análisis. No es una cuestión de choque. No sé si te sirve lo que te respondo. Bueno. Sigo. Ahí está. A ver, ahí está. Bien, esto, bueno, ya que tiraron el tema, está totalmente atravesado por el ejemplo, así que lo vamos a seguir trayendo. Bueno, decisiones, votaciones rápidas entre empleados y gerentes.
se debe pasar de una gestión jerárquica de mando y control, que es lo tradicional, a una etapa en que los empleados puedan proponer fácilmente sus ideas e implementarlas para mejorar. Esto lo dijo Pablo recién, lo tomo, todo muy lindo, pero... Y estos son modelos, y como les dije al principio, me interesa que nos podamos parar a ver dónde estamos, ¿no? Respecto del punto de llegada. En general, no significa que los operarios manejan la empresa, sino que a la hora de iniciar acciones, es el operario el que pide recursos porque está formado, pide recursos porque entiende a dónde va la empresa y qué se necesita para ir hacia ese lugar, y la dirección y la gerencia da soporte, digamos. Si un operario y un jefe está bien entrenado en Lean, no va a pedir más gente. Tal vez pida un equipo autocentrante para un torno para no perder tiempo en la puesta a punto, ¿sí? En vez de decir necesito un turno más porque no llegamos porque no tenemos recursos. ¿Me siguen con esto? Bien. Volvemos a las votaciones. Ya que el domingo se votó, los invito a preguntar, digamos, les pregunto cómo venimos en cada uno de estos temas, digamos. En cómo se ven, dónde están parados, qué les produce, digamos, el tema primero del entendimiento, qué camino, digamos, si lo ven complicado, si ven que es algo posible, pero con más dificultad, si es algo imposible, como dijeron recién, alguien va a poner acá en el dedito negativo, acá seguramente Pablo. No, el domingo no hablamos, ahí no nos metemos. ¿Alguno tuvo alguna experiencia personal en la empresa en la que está actualmente o en alguna experiencia anterior de implementar esta metodología? ¿O alguna de las herramientas? A mí me nace una pregunta que es, siendo que se ven tan positivos, ¿no? Digamos, en la anterior encuesta y en esta, ¿qué esperan para implementar? O si ya están haciendo algún tipo de acciones de este tipo. En ese caso me encantaría que puedan contarlo. Pablo tiene alguna experiencia, dice un poco de cada una y los resultados fueron siempre buenos. Bien. Y hubo un tema de sostenimiento, entonces. Bien. Bueno, excelente. Uy, esperen que dejé de compartir. Perdón. Ahí está. Quise Puede fallar. borrar. Ah, ahí está. Ahí se borró. A ver, esperen. Ahí está. Bueno, todos están viendo, ¿no? Sí. Uh-huh. Bueno, entonces, siendo que estamos con el tiempo, voy a pasar un tema, lo voy a pasar un poquito más rápido, pero yo lo que le quiero compartir son las acciones, actividades, rutinas, iniciativas y otras que nosotros solemos sugerir o acompañar a la hora de sostener, digamos, cuando ya la gente tal vez está capacitada o está entendiendo hacia dónde va, que hay una idea clara, que hay procesos seleccionados, donde el trabajo coexisten. Ahí está, Milka, perdón, Dos culturas bien marcadas. Bien, una. Claro, ¿cuáles serían esas dos culturas? Una la que va por el sí y una la que va por el no.
Claro. Una para el cambio, la otra se resiste. Sí, pero eso es un poco lo que hablábamos. La resistencia al cambio va a estar en todas las organizaciones, en mayor o menor medida. Ahí es un poco lo que decía Ariel, es entender bueno, primero que hay todas técnicas, digamos, para gestionar esos cambios, y herramientas también, pero también para hacer ver esto, es decir, cuáles son los beneficios y entender el cambio. También muchas veces el problema es la imposición del cambio o la resistencia por no llegar a comprender cuáles pueden ser los beneficios. Y también puede ser generacional, como dice Pedro. Bueno, hay una cuestión de generacional, pero a veces la resistencia al cambio no necesariamente tiene que ver con la edad. Sí, y déjenme, digamos, es un poco de autobombo esto que les voy a decir, pero muchas veces a nosotros nos llaman para que digamos algo que ya se dijo, pero que nadie legitimó. Y que muchas veces alguien que viene de afuera con algo de seniority o de expertise, cala distinto. Y parece mentira, pero muchas veces las empresas hasta contratan consultores porque la persona que tiene que decirlo no tiene voz. Y sí la tiene un externo. Y a veces hasta está allanado el camino para ejecutar algo, pero solamente hay un problema de interlocutor. Y una empresa no va a echar a un gerente porque no puede implementar Lean, digamos, ¿no? Digamos, a veces no es tan drástico. Y, digamos, eso también tiene que ver con el que se resiste y el que no. Tiene que ver con a quién legitiman como líder o como voz que lidera un cambio. Los consultores tienen más formación que los propios gerentes, entonces no son capaces de liderar un proceso de implementación. Hay diferentes orígenes, esperen que va muy rápido. Sí. Hay diferentes orígenes de la resistencia al cambio y es responsabilidad. A mí me encantaría que hablemos, no sé si podrían... Claro, y es responsabilidad del líder atenderlas atendibles y combatir solamente las posiciones destructivas. La gente tiene tiempos diferentes. Es como cuando vas al... Yo voy al psicólogo, Milka, y no sé a qué te hace referencia. Que te lo dice el psicólogo. Obviamente, que una persona... Ahí entendí. Perdona, que a veces el psicólogo te dice algo obvio, sí. que lo tenías Uno ya lo sabe, pero lo escucha el otro. Y también puede ser que el tercero, obviamente, a lo mejor por formación, por experiencia, tenga, obviamente que no va a tener mayor experiencia en el negocio propio de ustedes, porque el que está todos los días en la operatoria es el que está en la empresa. Pero sí puede pasar que obviamente que un tercero tenga más formación en algunas técnicas y ayude obviamente a dar esas herramientas que no se tienen dentro de la empresa, pero tampoco está mal eso. Sino de qué haríamos los consultores. Perdón, quería comentar, por ahí el que está en la empresa tiene que atacar muchos frentes de trabajo y el consultor es un especialista contratado para ese tema en particular, por eso tiene mayor oído y mayor voz en algún caso. Por ahí es eso lo que suele ocurrir. Sí, y obviamente que no está sesgado de las cuestiones particulares que puedan pasar dentro de la empresa. A veces decimos, es como que uno mira mira con ojos nuevos, porque no conoce la interna, pregunta desde otro lado, entonces también no es que uno tiene ni la bala de plata ni la bola de cristal. Básicamente es que por ahí tenés otras experiencias y que también en preguntar desde el desconocimiento de la operatoria particular, vas descubriendo cosas que a lo mejor el persona diaria no lo ve. Claro, está descontaminado, se Sí. diría. Perfecto. Bueno, más o menos, digamos, entendemos. Un comentario más y seguimos, que es, también hay que ver el tamaño de la empresa. No es lo mismo el dueño en un rol paternalista que
que lleva un poco la empresa como si fuera una familia, ¿no? Y con el mismo que está peleando sueldos o salarios, después tiene que ir a las 2 horas a plantear un proyecto de mejora. Ahí siempre funciona la intervención de un externo. Otras veces sirve como facilitador, pero no como ejecutor. Es hacer, digamos, hacer que otros hagan, y usar ese conocimiento alineado a la metodología, ¿no? Y ahí volvemos al punto del resolvedor, que hay hacer que ese tipo resuelva en función de lo que dice la receta, ¿no? Y no en su propia historia. Pero bueno, sigo porque ya se nos fue todo al tacho en cuanto al tiempo. Vuelvo. ¿Qué actividades entonces son interesantes para probar? Son baratas, son gratuitas, digamos, llevan algún tipo de horas hombre, pero pueden generar mucho impacto. La primera tiene que ver con lo que se llaman Gemba Walk, o caminata Gemba, o recorrida por la planta. El Gemba es un término japonés que significa donde las cosas ocurren. ¿Tá? No hay peor proyecto de mejora que el que se hace en una oficina. El proyecto de mejora se hace en la planta. Eso es, te diría, mandatario. Las recorridas tienen una metodología, pero lo más importante es que las lleva adelante un personal de alto mando, digamos, ¿no? Puede ser un gerente, no sé si un director de una empresa, pero sí un gerente o un jefe. Y no, más allá que camine la planta para otras cosas, en particular va en busca de oportunidades de mejora. Va con la cabeza seteada en agregado y no agregado de valor. Es otro tipo de recorrida, no es que justo me paré a hablar con el supervisor y vi cómo Cachito levantaba algo que era peligroso, sino que va de manera rutinaria a buscar este tipo de cosas. Algunos tips, ¿no? Dice, bueno, no vaya predispuesto, elimine anotador, no vaya con hojas, no vaya con nada, solo ver qué pasa. Y no informe a los empleados, sino puede generar algún tipo de reacción o intimidación o temor. Lo que se busca es ver qué tan bien o mal corren los procesos y si hay personal que esté saturado u ocioso. Esto en una recorrida de 45 minutos o 1 hora vos podés observar un montón de cosas que pueden ser del momento, pero son. ¿Está bien? Porque un problema, recordemos, es aquello que tendría que ir de una manera y está yendo de otra, ¿no? Entonces, es la forma de visualizarlo. Se sugiere ir un día promedio, a veces se suele decir que es el miércoles. No tiene que ser pactada para que te midan el tiempo y que el personal no sobreactúe, digamos, en ese momento, sino verlo trabajar normal. Eso se logra con frecuencia, ¿no? Básicamente sosteniéndolo en el tiempo. Otra sugerencia respecto de las caminatas tiene que ver con enfocarse en partes, no observar todo un proceso global, o desde lejos, o desde la oficinita técnica, porque no suele ser útil. Tampoco ir asumiendo algo, voy a ir a ver, ahora lo voy a agarrar a este que está todo el día o boludeando o lo que sea, sino vas a formular teoría que te van a sesgar la mirada, tiene que ser lo más objetivo posible. Bueno, buscamos observación objetiva. E incluso alternar estas caminatas para mirar cosas muy puntuales. En este caso, dentro de una máquina, pueden ser 5 semanas para observar algo. Y recuerden de nuevo, esto es aprendizaje. ¿Bien? Me faltó... perdonen, me faltó la última. Perdonen, que la había oculto. ¿Se ve esto? Lo había ocultado. Saber qué queremos aprender, repasar las observaciones, sumar a otros para que a uno lo ayuden a desmenuzar esas observaciones y decidir qué cambios son necesarios. Yo puedo volver y decir, che, lo vi al responsable de despacho, no sé, tardando mucho en el embalaje.
bueno, no me voy a quedar con eso, voy a reafirmar esa observación o la voy a desestimar. Crear planes de acción, obviamente, cosas chiquititas, pequeños planes, claros, simples de seguir, y ser específico y tanto sobre el accionar, tanto en el accionar como sobre el problema. Esto no es un hábito muy... Acá conozco empresarios que del Gemba solo cumplen el caminar, el resto al revés todo. ¿Cómo estamos, Pablo? Está... perdonen. El objetivo es, si uno empieza a adoptar esta metodología, es acompañar para que observen lo que hay que observar. Si después va para ver si la gente está haciendo algo que esperaba, etcétera, va por su cuenta, digamos, pero la metodología plantea esto. Es increíble la cantidad de oportunidades que se generan y la facilidad con que salen esas acciones y la facilidad con la que se resuelven. ¿Bien? Bien. Bueno, ¿alguien quiere comentar algo sobre el Gemba Walk? No, ¿eh? Ok. Bueno, voy a meter como un sprint los últimos 5 minutos y voy a tratar de terminar a las 5 como para respetar el horario de arranque y el de ustedes. Bueno, hablemos de Kaizen, ¿no? Que tanto en las primeras 2 charlas lo mencionamos, pero Kaizen puede ser tanto una herramienta como una cuestión más cultural. Es una palabra que a mi criterio está un poco bastardeada, porque a veces se dice, bueno, juntamos a 3 operarios, miramos un proceso y lo resolvieron, y se levanta ahí la bandera del Kaizen, y creemos que no, o sea, si bien alentamos ese tipo de iniciativas, no tiene nombre y apellido Kaizen. Y nosotros lo que utilizamos para este tipo de iniciativas es una pequeña estructura. Tal vez ahora cuando se los vaya contando es burocrático hasta que se internaliza, pero impacta y sirve y alinea, que es casi el desafío principal, ¿no? De alinear, no desde un punto de vista militar, sino de apuntar todos para el mismo norte. Nosotros en la primera sesión hablábamos de los 5 principios del Lean, que primero tenía que ver con capturar valor, acá, armar el flujo, transformarlo en flujo continuo, llevarlo a un sistema pool, que este ya era como un desafío más difícil. Y finalmente, cuando vos tenés un flujo definido y sabés cómo tiene que funcionar y tenés los procesos estandarizados, etcétera, etcétera, que es lo que tal vez vinimos trabajando, finalmente tenés que buscar la perfección, que es imposible. Y a mí me gusta hablar de Kaizen de esta manera. Yo creo que existe Kaizen cuando todo el personal de la empresa o de un sector en el cual estemos trabajando es capaz de identificar y de resolver problemas relacionados a los desperdicios. Porque resolver algo que otro te dice que resuelvas es una cosa, pero cuando tu personal, no solamente operativo, sino también de mandos medios, es capaz de decir, che, acá hay un desperdicio, esto interrumpe el flujo o no agrega valor, yo creo que es una ganancia que hay que aprovechar. Y para eso sirven, digamos, toda esta batería de acciones. Para empezar a hacer ver que los problemas también son resolvibles por la propia dotación. Y ahí viene también la pirámide inversa que habíamos visto, ¿no? Es decir, si queremos que la gente identifique y resuelva, démosle recursos. Porque hoy son cositas muy chiquititas, pero mañana van a ser grandes ganancias en cuanto a las mejoras. No sé si hay algún comentario acá.
Y acá está bueno, digamos, algo que estuvimos hablando previamente, ¿no? ¿Quiénes son los que participan de un evento Kaizen? Digamos, ¿cómo se lleva adelante esto? Digamos, ¿cuáles son las reglas? ¿Cuáles son las etapas? Bien, para un evento Kaizen, ahora vamos a contarlo rápidamente, hay un patrocinador, hay un sponsor, esa es la traducción, digamos, más genuina. Es el dueño del proceso, es el gerente del área, ¿bien? Es la persona que empuja y que no pierde pisada, es el que contrata este servicio, ¿no? Es el que pide que esto se lleve adelante, porque ve que o tiene información o tiene indicadores que luego tienen que ser compartidos para que justifican una acción de este tipo. Entonces, primero está el sponsor, que no necesariamente sabe cómo se embala un pallet, pero sí sabe que el embalaje es importante para el cliente. Por otro lado, hay un facilitador, que puede ser interno o externo, que domina Lean Manufacturing y que sabe cómo ese problema que está trayendo el patrocinador o que está alentando a descubrirlo, porque también puede ser que no sepa cuál es el problema, pero sí que hay necesidad de implementar Lean, este facilitador es el que da el método, da la receta, ¿bien? Y guía al equipo en todo lo que lleva la implementación. Y después está el líder Kaizen, que además de estar formado en herramientas Lean, conoce y domina el proceso a mejorar. Puede ser un supervisor o puede ser un operario. En general son esos perfiles. Si estamos hablando de Lean en una oficina, puede ser un jefe de sector, tranquilamente, que el tipo ya facturó, o ya documentó, o ya hizo todo, ya habló con la FIP, y sabe de qué va la cosa. También puede ser un perfil de ese tipo. Y es el que, obviamente, como decíamos antes, solicita recursos al sponsor o a quien corresponda para llevar adelante las acciones. Y por último, el equipo. El equipo tiene que estar capacitado en el uso de herramientas. Un equipo, cuando decimos uso de herramientas, tiene que poder ejecutar un proceso de análisis de causa-efecto, tiene que saber por lo menos para qué sirve un diagrama de Pareto, tiene que conocer Ishikawa, los 5 por qué, tiene que saber qué son los 7 desperdicios, y eso se hace a través del facilitador, claramente, que es el que evangeliza un poco a la organización. Pero yendo a lo concreto, perdón, yendo a lo concreto, gracias. Si pensáramos, y tal vez ustedes están pensando, en un sector de su organización como para hacer una prueba, deberíamos poder identificar las personas, al líder, al sponsor y al facilitador. Hay ciertas etapas, esto lo voy a pasar rápidamente porque después queda para ustedes. Hay una etapa de preparación, que es obviamente armar el equipo. Fíjense, esto es lo interesante, lo de seleccionar el equipo Kaizen. Se sugiere que sea un 33% directamente asociado al proceso, otro 33% perteneciente a procesos clientes y proveedores, digamos, procesos que abastecen a ese proceso en cuestión y que son clientes internos de ese también. Y el 33% restante puede ser gente que no tenga relación al proceso, puede ser el área de compras, de finanzas, de recursos humanos, pero que sí pueda aportar lo que se dice ojos frescos o una cabeza menos contaminada al equipo. La segunda etapa tiene que ver con una etapa de ejecución, que es el evento Kaizen. Yo acá les voy a compartir una planillita, no sé si la ven, es un Excel, que permite ir documentando esto. Hay cosas medias burocráticas, como puede ser el número de hoja, ¿no? O el número de evento Kaizen. Acá está el equipo. Acá están los indicadores, que son aquellos que tenemos que atender, en donde tenemos un valor inicial. Por ejemplo, acá puede ser stock entre, no sé, terminación y embalaje. Hoy tenemos 20 pallets, la meta es 2 pallets. Entonces, lo que vas armando es un documento que tiene la problemática, el indicador
porque el indicador es importante para saber qué es lo que tenemos que cambiar. No tenemos que ser más felices solamente, sino que tenemos que mover un número, y para eso necesitamos que todos los que impactan en ese número y algunos más participen. Acá esto lo dejé de otras acciones nuestras, pero puede ser repaso de los 7 desperdicios, revisión del BCM o del mapa de flujo de valor, qué acciones ya se definieron y qué nuevas acciones pueden aparecer. Acá dice quién es el responsable de hacerlo durante el evento, y el evento puede durar entre 1 y 5 días. En general, no hemos logrado que en una empresa argentina se interrumpa una tarea por 5 días para esto, siempre termina siendo de un día. Todas las acciones terminan yendo a un checklist con un responsable y una fecha de vencimiento y un estado para hacer seguimiento. Y tan simple y tan difícil como esto, es lo que lleva, digamos, la metodología Kaizen. Si ustedes me preguntan, este proceso, a mi entender, es la definición del proceso del Kaizen a ser, de los objetivos y de los participantes, es lo que a nosotros, por lo menos, nos resulta como actividad más apalancadora de la mejora y del sostenimiento que hay. Si no se define quién banca el proyecto, lo digo en estos términos, quién lo lidera, es decir, el que va a pedir y el que va a alinear a la gente y a convencer, y quién va a guiar, el proceso va camino a algún tipo de o fracaso, o lentitud, o desconfianza. Y en general está el concepto de que el Kaizen es bottom-up, digamos, que es de abajo para arriba. Pero para vencer cierta inercia y para comenzar con las primeras acciones, tiene que ser de arriba para abajo, digamos. Esa es nuestra, digamos, sugerencia. Porque una vez que está aprendido las lógicas, los avances, el seguimiento de tareas, cosas que tal vez la organización no está acostumbrada, se empiezan a cambiar los hábitos y las conductas para ir torciendo esa pirámide. ¿Siguen hasta acá? ¿Fue muy rápido? Bien. Esto también les queda, digamos, es una pequeña matriz como para poder ayudar a definir cuáles son las acciones. ¿Qué nos suele pasar a nosotros? Estamos capacitando a la gente, hablamos de 5S y tal vez la gente dice, necesitamos un puente grúa. Y la verdad que, bueno, sí, yo también necesito un puente grúa, pero también hay cierto desorden, hay falta de estanterías, hay mala iluminación, no hay demarcación de las zonas, las herramientas de trabajo no son las correctas, y esas son de alto impacto y de alta factibilidad, y son las que más tenemos que atender. Ahora, si el puente grúa me va a aumentar la productividad un 300%, no es una actividad de Kaizen. Eso es un proyecto de mejora que va por otro circuito. Por lo tanto, ahí es donde entra el facilitador. A decir, concentrémonos en cosas que podamos resolver en el marco de este evento Kaizen y de este equipo de trabajo. Si yo al gerente de compras le digo, compremos un puente grúa, como primera acción, me parece que ahí faltó cierta guía. Las actividades que se plasman se pueden llevar en un plan de acción, digamos, en algún tipo de formato que me permita ir viendo qué actividades se fueron haciendo, cuáles no. Recuerden que el sponsor y el patrocinador tiene que mirar esto por lo menos una vez por semana y pedir rendición de cuentas y entender si las cosas que se plantearon son posibles o no y si es necesario entrar a resolver. Les doy un ejemplo. Muchas veces se frena un proyecto porque no se compra pintura para demarcar el piso. Y decimos, bueno, ¿qué les queda al resto de las cosas si no hay pintura? Y muchas veces porque nadie está acostumbrado a que un supervisor pida pintura. Y ahí es donde tiene que entrar el patrocinador o el sponsor a destrabar, porque a partir de ahora voy a estar pidiendo pintura. Y vos compras, se lo va a comprar. Porque yo lo apruebo. Lo estoy poniendo en estos términos un poco más determinantes.
¿Están para 2 minutos más? Dale nomás. Bueno. Otra herramienta que apalanca... Ahí está. Bueno. Otra herramienta que apalanca el seguimiento, digamos, y no hace avanzar y retroceder, que es un efecto, digamos, medio de látigo, tiene que ver con las auditorías de 5S, o las auditorías en sí, digamos, ¿no? Que son auditorías más Lean. ¿Por qué? Porque después de un proyecto Lean, de un proyecto Kaizen, cambia el status quo. Los proyectos Kaizen cambian, no radicalmente, pero cambian el proceso. Y al tener un indicador que lo regula, también se dan nuevas reglas de trabajo. Y esas nuevas reglas de trabajo tienen que sostenerse en el tiempo, porque muchas veces el entusiasmo las ponen en la mesa, la gente sale motivada, pero por H o por B retrocedemos. ¿Bien? Ni hablar los que hacemos dieta, ya se dan por entendidos de la situación. Entonces lo que permiten las auditorías es simplemente, mediante una agenda y un seguimiento, se puede ir monitoreando el avance y saber qué cosas están yendo fuera de lo pactado. Recuerden, esto que les estoy mostrando no es sugerible, o no sé si está bien dicho, no es algo que yo sugiera, perdón, llenar la empresa de auditorías, ¿bien? O hacer una auditoría semanal, sobre todo cuando no hay auditorías previas o no hay una cultura de seguimiento. Lo que estamos hablando es de un proceso en particular, de un lugar donde sea visible los cambios y que nos interese hacer un seguimiento, ¿bien? Lo mismo con el recorrido por el Gemba y con los eventos Kaizen. Entonces lo que solemos sugerir es, ok, hay una serie de preguntas que tienen que ver, por ejemplo, en este caso de 5S, en donde uno va marcando con una X en qué nivel de aseveración se dan estas iniciativas. Estoy poniendo al tuntum. Y cuando uno completa esta auditoría, generalmente inicialmente, va alimentando un radar. ¿Bien? El azul es el radar inicial y el verde es el radar final. Si yo lo sigo completando, ahora vamos a hacer algo así como muy manual, ahí vemos que el azul está en el centro, obviamente que mientras más al centro peor estamos, y mientras más afuera mejor estamos. Entonces si yo puedo marcar de esta manera, digamos, si me voy a los máximos, esta es 0 porque estas están en negativa, ¿no? Si yo puedo hacerlo así, supongamos que en limpieza no pude mejorar tanto, y que tengo todo estandarizado, y que tengo reuniones 5S, y que esto funciona. Entonces, en este caso, como verán, todo está al tope, menos limpieza, que la castigamos un poquito, y que es digno para pensar. También podría pasar que en limpieza yo haya estado muy bien, y que después haya bajado. Eso también puede pasar. Entonces, este tipo de auditorías, sobre todo si se pueden comunicar, primero para que todos sepan que eso se está midiendo, que eso es importante, y que las acciones tienen efecto, eso es la frutilla del postre, ¿no? Bien. Para terminar, tal vez el mensaje no es el mensaje no es el más esperanzador, pero preguntar, abro de nuevo el canal de comunicación. Algunas bibliografías le llaman esto como enfermedades, pero bueno, vamos a poner debilidades si quieren. ¿Y cuáles son las más críticas, digamos? Porque son finalmente lo que termina diciéndonos a nosotros por qué algo avanzó o no avanzó.
falta de constancia en los propósitos, énfasis en corto plazo, evaluar por rendimiento, por meritocracia, digamos, no por agregado de valor, rotación del personal, manejo de la compañía basándose solamente en números, en cifras visibles, costos médicos excesivos, costos excesivos de ganancias. Los invito acá a volver a participar. Y si quieren agregar más, pueden hacerlo. Esto que estamos haciendo acá también forma parte de lo que nosotros tratamos de levantar en las entrevistas con los clientes, ¿no? Porque no, si bien no imposibilitan los proyectos, tal vez hace que se requieran acciones que no están en ningún libro, ¿no? O que están en libros que no son de Lean Manufacturing, son más de cultura organizacional. Bien. ¿Cómo creen ustedes que pega en lo que tiene que ver con una implementación de Lean? Los escucho. Está bastante parejita la votación. Sí, igual acá estoy preguntando prácticamente quién tiene cabeza y dos brazos, ¿no? Digamos, no me la jugué. Sí seleccioné estos de otras, porque tal vez es lo que más observamos nosotros, ¿no? Digamos, mi conclusión también, como para ir cerrando el módulo y estos 3 encuentros, tiene que ver con que no hay una receta, obviamente. En algunas cosas todas las empresas son muy parecidas, en otras son muy particulares, sobre todo cuando entramos a hablar a nivel de personas. Sí entiendo que requiere de mucha muñeca, digamos, política y de negociación, pero que en general cuando se corren 1 o 2 procesos de mejora bajo las metodologías, digamos, que es algo que no mencioné, mira, se me aparece ahora, perdonen, no es tan profesional, pero que tiene que ver con que no es una idea ni del gerente, ni del facilitador, ni del consultor. Es algo que ya está validado. Y contando cómo lo hacen otras empresas, o contando cómo se hace, y despersonalizando muchas veces estas iniciativas, es una gran puerta de entrada. Porque alguno de ustedes puede estar en desacuerdo conmigo, pero es muy difícil que esté en desacuerdo con Toyota, ¿no? Digamos. Y esa es una herramienta, digamos, de venta, de persuasión, que también se las dejo, ¿no? Y bueno, nada, el aprendizaje es ese, ¿no? Que el cambio cultural, primero, es consecuencia de una correcta implementación, que ninguna empresa, o sea, si una empresa está perfectamente preparada para Lean, ya tiene Lean, entonces no tiene sentido que lo traigamos a la mesa, y que, bueno, que me parece que en estos 3 encuentros pudimos tocar 3 o 4 puntos más que necesarios para comenzar este viaje, y bueno,
Sí, que es un camino, digamos. Exactamente, es un viaje, es un Es viaje. un viaje, pasitos cortos pero firmes, a veces es la mejor opción. Exacto. No sé si alguien tiene ganas de dar algún tipo de feedback o de conclusión o de sumar. Hable ahora o callo para siempre. Bien, bueno, gracias, Pablo. Era la idea. Agradecemos a todos la participación también y la predisposición para participar. Perfecto. Bueno, de mi parte, muchas gracias. La verdad que es algo muy interesante. Hay muchas cosas que veo que se pueden implementar rápido, otras que van a llevar más tracción a sangre, pero lo veo potable. O sea, yo estuve en otra industria manejando estos temas también. Participé, por ejemplo, en implementación de 5S y algunas trabas que tuvimos fue, una vez implementado, armado los grupos, implementar las mejoras en planta y demás, llenamos la planta de tarjetitas rojas y lo que falló fue el equipo encargado de levantar esas tarjetas rojas. Y quedó pasó todo que pegado. auditoría, claro, me quedó la planta toda empapelada y el equipo que tenían encargado para levantar todas esas tarjetas rojas se disolvió, bueno, se lo fue absorbido por gente de mantenimiento y demás, y ahí falló, porque las auditorías Termina seguían siendo la misma, frustrante. claro, sí, era después, nada, informaba por mail cómo había salido la auditoría, pero era siempre lo mismo, digamos. Entonces, Claro, y como encima que cuando veo no que, se solucionan, empieza a decir, bueno, ya tenés la misma claro, auditoría, se bueno, el cae, mismo problema, el mismo problema, el mismo exacto, problema, así, es desmotivante hasta sí, para el equipo auditado y para el auditor mismo también. sí, ¿Hasta cuántas veces voy a reportar lo mismo? Eh, sí, más vale. Bueno, yo pero tengo un son caso interesantes, la verdad que está bueno. que la auditoría inicial fue mejor que la final en 5S. A ese nivel. Sí, Mirá si, o sea, la peor situación. Empeoró, claro. pero, digamos, no me hago cargo de todo, pero realmente había una mala ejecución del proceso y bueno, es interesante. Lo que te podría decir respecto a tu caso es el sponsoreo, ¿no? Es alguien que esté pinchando, Picando la cabeza. picando la Exacto, cabeza, sí. porque esto es Y lo que importante, ¿no? puede Eso. fallar también, y me parece como que estos sistemas pueden fallar, porque, a ver, muchas empresas tienen personas que están atrás de los problemas y solucionando los problemas, pero muchas veces no se documentan o quedan en el simple hacer de ir a solucionarlo y de reparar el problema y seguir adelante. Y después todo eso queda en el camino y después nadie sabe por qué se había cambiado tal cosa, o por qué vino esa mejora, y más allá de que sirvió en su momento, es como que quedó todo ahí. Claro, que Yo creo que ahí nosotros, también es una falla importante. nosotros creemos que eso es necesario porque la empresa tiene que seguir fabricando o trabajando, pero eso no tiene que invalidar un proceso más metódico de resolución de problemas. Pueden coexistir, pueden convivir. Ninguna empresa va a cambiar su modalidad de resolución de problemas, pero sí vos podés hacer el recorrido sobre un proceso y probar a ver si esto dio resultados o no. Más allá que después la empresa siga haciéndolo de otra manera, porque nada cambia Sí, rápidamente y totalmente. Lógico, es como decirte, si yo vine fabricando hasta acá y me fue bien, ¿por qué voy a cambiar algo que funciona? Es como Esa es la que fábrica es de la difícil en frase de ese sentido. cabecera. Ajá. Claro, Sí, sí, el tipo ¿cómo voy a tiene el cambiar algo que hasta ahora me BM, resultó? tiene el BM en la puerta. Pero bueno, Claro, es así. pero bueno, está bueno, está bueno. Bueno, Bueno, que tengan de mi parte, muchas un cierre de gracias. semana. Saludos a todos. Saludos a todos, le hacemos llegar el material. Material. Bueno, muchas gracias, saludos.